Buenas tardes, estamos en su espacio Economía al Día, en una semana en el que el tema principal ha sido los feminicidios. Han estado a la orden del día, uno se pregunta qué está pasando no solamente con los hombres de este país, sino con las autoridades, que por mucho tiempo han estado anunciando medidas, se han aprobado leyes para tratar de controlar este mal, que está muy relacionado con el machismo que prima en la sociedad dominicana y en los criterios que dominan, no solamente a nivel social, sino a nivel familiar en este país. En los últimos tiempos, en años anteriores se ha venido hablando de una reducción en el número de feminicidios, pero parece que al ritmo que va este año, la situación parece que va a agravarse más si no se toman medidas urgentes, que uno hasta ahora la reacción que ha tenido las autoridades con el incremento sustancial de este mal no ha sido bien acogida por la gente y se espera que haya alguna manera de ver cómo se resuelve esta situación o cómo se atenúa, porque es imposible eliminarla del todo, pero sí se puede reducir sustancialmente. Es increíble también que en la fiscalía, donde van las mujeres a poner las denuncias contra las personas que lo amenazan, no haya seguridad, no haya gente que pueda defenderla, como en el caso que pasó ahora en Santo Domingo Este, de la chica que en la misma puerta de la fiscalía la persiguió el ex y la mató y después se suicidó él. Eso es una situación que hay que ver cómo se afronta en este país. Otro tema que interesa, ya más relacionado con la economía, es que en esta semana fue aprobado en primera lectura o en primer conocimiento la ley que modifica el Código de Trabajo. Es un tema que realmente le incumbe a todos los trabajadores dominicanos, a todos los dominicanos, el que es trabajador y el que no es trabajador, y que esperamos que las modificaciones que se hagan sean para beneficio tanto del trabajador como de la empresa, porque sin empresa no hay trabajadores. Y esperamos que la situación o lo que se haya acordado ahí sea de beneficio para todos. Hoy tenemos como invitada a la señora Edita Rodríguez, quien es economista, quien es docente universitaria y quien además aspira a dirigir la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, ¿cómo está, Edita? Estamos bien, gracias al Señor, y muy agradecida de ti, Carmen, y de Nechi también, que nos ha invitado a compartir con ustedes en este programa que se ha convertido en un toque de queda para todos aquellos que les gustan los temas actuales y sobre todo de la economía dominicana. Hablando de la economía dominicana, ¿cómo usted ve las expectativas? Bueno, la economía dominicana continúa demostrando que es una economía resiliente, y sobre todo que en el marco de lo que es la región de América Latina, pues todavía se perfila como una economía más estable y de mayor crecimiento. A pesar de la diferencia que se dio en los últimos 2 años, año 2024, que son 5%, el año pasado ya bajó a menos de la mitad, 2.1%, las expectativas todavía son halagüeñas, aunque hemos visto de principio de año una serie de situaciones que se han generado sobre todo a partir de la confrontación bélica que se está dando en Medio Oriente. Entonces, eso ha sido de alguna forma, ¿verdad?, una sombra sobre la economía, pero que entendemos que todavía estamos a tiempo de recoger. Fuera de algunos elementos que tienen que ver con el problema de la inversión pública, que fue uno de los un talón de Aquiles del año pasado, para que la economía no tuviera el desempeño que se esperaba, y este año parece que todavía estamos en el mismo punto, porque realmente la inversión pública se ha mantenido lamentablemente, ¿verdad? Está todavía muy por debajo de lo que debería ser para que la economía se dinamice. El problema de la deuda y obviamente del alza de los precios de los combustibles, que lo que se espera es que van a seguir subiendo, sobre todo a raíz de la información que esta semana dio el ministro de la Presidencia de que ya se están agotando los recursos
de los subsidios, entonces lo cual es una muy mala noticia para toda la República Dominicana. Hablando del problema del petróleo, ¿no? Hoy salió, desde ayer, la Unión Europea anunció que baja sustancialmente sus expectativas de crecimiento debido precisamente al cierre del estrecho de Hormuz y los problemas que están afectando al mercado de los combustibles a nivel internacional, ¿no? Aquí en el país teníamos unas expectativas bastante buenas de crecimiento, incluso en el primer trimestre no nos fue tan mal, nos fue bastante bien, incluso en marzo subió un 5.1 la economía, ¿no? Entonces, visto este panorama que está pasando a nivel internacional, ¿usted cree que también en el país habrá necesidad de bajar las expectativas de crecimiento? Sí, realmente, fíjate, el informe, se hace un informe, primero una proyección anual, luego se va, cada 3 meses se va reevaluando sobre la expectativa de crecimiento de la economía mundial. Y creo que en el caso de la República Dominicana también esas expectativas van a tener que reevaluarse. ¿Por qué? Porque tal parece que este conflicto que se esperaba que iba a ser más corto, todavía no está muy claro hasta cuándo llegará. Y obviamente que el impacto en la economía dominicana, que ya hemos visto, ¿verdad? Sobre todo con las alzas muy sustanciales, por cierto, del precio de combustible, el impacto realmente se va a medir en función del tiempo que dure el conflicto. Y todavía no se ve una luz en el túnel de cuándo terminaría. Entonces, la medida que se extienda, pues peor será. Porque, vuelvo y te comento, hay una serie de informaciones en el ambiente que nos están dando ya, nos están diciendo por dónde vienen los tiros. ¿En qué sentido? Bueno, primero, de que se están agotando los recursos de los subsidios, y segundo, de que entendemos que automáticamente se desmonta el subsidio, que parece que por ahí que vamos, aunque sea de manera paulatina o solamente a algunos sectores, pero eso tiene un impacto automáticamente directo en los bienes y servicios. Y ni hablar del caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, que ya vemos cómo las EDES están incluyendo en la factura la cantidad que se está subsidiando a cada consumidor. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, entendemos, ¿verdad?, que eso es precisamente porque en algún momento... Y se le han disparado las pérdidas. Sí, pero no, eso estamos seguros. Además de que aquí se pierde cerca del 40% de la energía que se produce, que es un problema que no es de este gobierno, viene de mucho, pero hemos visto que se ha hecho muy poco para corregirlo. También el problema del cobro. Entonces, si encima de eso tú le sumas la tasa del dólar y sobre todo el precio del barril, pues obviamente es una bomba de tiempo. Pero que lamentablemente quienes pagan las consecuencias y los platos rotos de este tipo de situación, pues siempre son los consumidores. Y sobre todo la clase más pobre, que son la mayoría en República Dominicana. ¿Y cuál usted cree que serían las medidas que se deberían tomar para enfrentar una situación como esta? Mira, lo primero es que el gobierno tiene que mandar una señal clara y contundente, de que está en reorganizar sus finanzas. De austeridad. De austeridad, que se ha anunciado no sé cuántas veces esas medidas y que al final no hemos visto el impacto, ni tampoco lo hemos visto ejecutada. Es necesario, Carmen, que desde el gobierno se manden señales, porque fíjate qué sucede. Nosotros como consumidores y ciudadanos, en nuestras propias casas, cuando se nos aprieta la cosa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reajustes. Exacto. Sin embargo, tú no ves eso desde el gobierno, todo lo contrario. Sencillamente, el gobierno sigue actuando como que no está pasando nada a nivel internacional y como que la economía no se está viendo afectada. Entonces, el problema no es solamente, inclusive se llegó hasta decir que se iba a recortar la asignación a los partidos políticos, lo cual es una monstruosidad porque eso está dentro del presupuesto y es parte de una ley. Pero, ¿qué te digo? Cuando estamos en crisis, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, bajar gastos, organizarse, buscar otra vía de ingreso. Bueno, pero el Estado no es la señal que envía. Estamos viendo que sencillamente se sigue gastando igual. Y sobre todo, que se le pide sacrificio a la población cuando del Estado no se hacen ajustes y sobre todo, vuelvo y digo, señales claras y contundentes hacia el funcionariado, ¿verdad? Y todas las instancias del Estado, a que sencillamente entiendan que estamos en un periodo de crisis que no se sabe cuándo ni cómo va a terminar, porque ese es el otro problema. No es una crisis que tiene fecha, es una crisis que puede terminar mañana pasado, pero puede extenderse.
porque estamos hablando de un conflicto en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia, pero los impactos somos de los que más lo sentimos, porque no somos productores de petróleo. Pero además de la reducción de las asignaciones a los partidos políticos, el presidente Abinader anunció una serie de medidas que se supone que iban en esa dirección, ¿no? De austeridad, de bajar un gasto corriente que tenemos que incluso Bastante cada alto. año sube mucho la nómina y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿usted no cree que esas medidas que anunció el presidente podrían ser efectivas? ¿O si se estarían aplicando o no se estarían aplicando? Mira, Carmen, si tú buscas, no desde este gobierno, estamos en el 2026, que va para 2 años. No, si tú buscas desde el anterior, y tú solamente tienes que entrar a Google o ChatGPT, ya es mucho más fácil. ¿Cuántas veces se ha anunciado aquí un paquete de medidas de austeridad? Tú te vas a quedar sorprendida. Son más de 8 anuncios. Y yo te pregunto a ti, si se hubiesen ejecutado esos, no te voy a decir que con eso se hubiese salvado la situación, pero está claro que el gobierno es quien dirige el país. Y es como los padres. Los hijos actúan en función del comportamiento. Los hijos, ¿qué miran los hijos? ¿Cómo actúan los hijos? O sea, no es lo que tú le dices, es lo que tú haces. Es lo que tú haces. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno puede decir tantas veces que van a comprar vehículos de alto cilindraje, que van a dejar de viajar en primera clase. Todo lo que quiera. Pero ¿dónde están los resultados? ¿Cuál fue el impacto? Entonces, lo que te quiero decir es que el problema no es que se hagan anuncios, porque al final la gente no es lo que dice, la gente es lo que hace. Entonces, creo que en ese sentido ha perdido mucha credibilidad estos anuncios, y sobre todo en momentos como este de una crisis real, en una economía que desde 2017 ya era necesario hacer una reforma que no se ha hecho y que tal parece que no se va a hacer. Entonces, creo que ahí lo que viene entonces es un sacrificio también desde el Estado que manda una señal hacia la población en general de que todos tenemos que ajustarnos. Ok, todo estos sacrificios, ¿no? Que se supone que debe hacer el Estado, ¿no? Se están viendo mucho en las familias. Las familias han tenido que comenzar a hacer sacrificios pero venga porque acá. los precios han subido mucho, Claro. los salarios se mantienen y con estos incrementos que se están dando en el precio de los combustibles, que nadie lo discute, que el motivo de estos aumentos en el precio de los combustibles, a pesar de que sabemos que los combustibles tienen una carga tributaria muy alta y una serie de gastos ahí. Bueno, impuestos, tasa de cambio, precio del barril. Intermediaciones. Sí, son varios elementos. Intermediación, está muy cargado, entonces en ese sentido, ¿qué puede hacer la familia dominicana? Porque el gobierno está en eso, pero la gente no tiene por dónde agarrarse para hacer más austeridad de la que tiene. Bueno, fíjate algo. Obviamente que lo que hemos visto, nosotros que trabajamos precisamente con finanzas personales, te puedo a ti decir que la gente ha tenido que reajustarse, que cambiar algunos patrones de consumo y sobre todo ver más allá de los impactos momentáneos, llevados hacia el futuro, hacia lo que podría pasar. Los bares siguen llenos. Sí, pero te voy a decir algo. Pero la República Dominicana, te voy a decir una cosa, Carmen, mira, no en este gobierno, en todos los gobiernos yo veo que cuando hablan de crisis la gente dice, sí, pero los comedores están llenos, vino tal espectáculo. Eso es normal, porque este es un país cuya estructura social ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, aquí realmente hay una clase media que actúa como tal, que es clase media, pero quiere vivir como clase alta. Como clase alta. Y te voy a decir algo, el dominicano por naturaleza tiene una alta propensión al consumo. Cuarto que le entra, cuarto que gasta. O sea, eso ya parte diríamos así, ¿verdad? De la naturaleza del dominicano. Sin embargo, te voy a decir algo a ti. Las familias que están realmente padeciendo la crisis son los más pobres. Sí. Porque son los que tienen que utilizar la proporción mayor de sus ingresos
en compra, sobre todo de bienes de consumo diario. Por ejemplo, el mismo Banco Central es que ha dicho que el promedio de la canasta familiar en República Dominicana está en cerca de 49,000 pesos. Y que el quintil 1 queda donde está la mayor parte de la población dominicana, que son las personas que consumen la canasta básica, que ese quintil 1 está cerca de 28,000, casi 29,000 pesos, 28,900. Entonces yo te diría a ti, o sea, estamos hablando de una familia promedio de 5 personas que requiere y necesita cerca de 30,000 pesos para lo básico. Para comer. Para comer, para moverse, ahí entra también otros elementos, el pago de alquiler, ahí entra, por ejemplo, lo que es el transporte, porque recuerda que la canasta no solamente son bienes, también servicios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con la inflación, donde del porcentaje de inflación del año pasado, la mayor proporción se dio en lo que es el conjunto. Fíjate que para analizar la canasta familiar, eso se divide en grupos. Y hay un grupo que es de alimentos y bebidas no alcohólicas. Que ahí está lo que es la leche, agua, jugo, todo lo que es. Ahí que se concentra básicamente la comida. Pero ese es el componente de los grupos que más aumentó. Entonces, ¿a quién afecta eso más? Al quintil 1 y a los más pobres. Y obviamente que esta crisis, que esta situación de aumento de los combustibles, no solamente afecta al que tiene un vehículo, no. Afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso te encarece a ti el transporte de los bienes agropecuarios. Eso te encarece a ti, encarece el precio de la energía. Porque aquí no se produce petróleo. Y aunque aquí estamos migrando y hemos avanzado, hay que reconocerlo, en lo que son las energías alternativas limpias, pero todavía hay una proporción muy baja como parte de la generación. Entonces todavía la mayor parte está fundamentada en el uso de combustibles fósiles. Sí. Entonces todo eso lo encarece. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos en unos minutos para hablar. Está muy interesante la conversación con Edita Rodríguez, así que volvemos en unos minutos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso.
Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Seguimos conversando con la economista Edita Rodríguez, con quien estamos tratando temas realmente interesantes sobre la economía dominicana. Antes de la pausa hablábamos sobre el efecto de la crisis en la familia dominicana, que usted me planteaba que era bastante dura, ¿no?, la situación, sobre todo de los sectores de menores ingresos. Pero hay otros segmentos que se ven bastante afectados con el problema básicamente de los combustibles en sentido general, y a mí me gustaría su visión sobre de qué manera usted entiende que podría afectar a estos sectores, sobre todo el agropecuario y el industrial, el problema de los combustibles, y de qué manera eso se sentirá en el costo de la canasta, en la pobre familia y en el propio crecimiento de la economía dominicana. Mira, Carmen, el asunto de los combustibles, te voy a comenzar desde por allá. Ajá. Uno de los componentes más afectados por esta crisis es lo que sirve de base a los fertilizantes. Porque los fertilizantes tienen una base, tienen un componente que el 50% se produce precisamente en la zona del conflicto. Y que tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Que ya se veía afectado con lo de Ucrania. Exactamente. Pero hay que decir que en el caso del sector agropecuario no es solamente afectar lo que es el transporte de los bienes agropecuarios a los mercados. No, es que si tú buscas los insecticidas, los herbicidas, todos esos químicos y agroquímicos que se utilizan en la producción tienen una base también de utilización de combustibles no fósiles. O sea, que el efecto no es solamente en la gasolina, porque a veces nos pensamos automáticamente, van a aumentar los combustibles. Sí, pero los combustibles son derivados. Pero eso es base también para otro tipo de productos. Por ejemplo, la industria del plástico utiliza también combustible, lo que es la parte del asfalto. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Utiliza no combustible, perdón, sino combustibles fósiles, en este caso petróleo. O sea, ¿qué te quiero decir? Que eso genera un efecto multiplicador de inflación impactante. De hecho, fuera de la inflación como tal, como fenómeno, los dos elementos más inflacionarios que existen en la economía son la tasa de cambio y el petróleo. Exacto. Que son realmente lo que tiene un impacto más envolvente y que de alguna forma jalan también a todos los sectores. Entonces, no es solamente pensar en el combustible, que de por sí es difícil, en el gas, por ejemplo, doméstico, en el gas, ¿verdad?, que se utiliza para cocinar, sino también que en el caso de la agropecuaria es terrible, porque es que todos esos químicos que se utilizan
todos tienen como componente, o la mayoría, ¿verdad? Al petróleo. Entonces, eso, de alguna manera, impacta directamente en el costo, porque imagínate tú, en estos días estaba hablando yo con unos estudiantes y estábamos hablando de lo que es el mercado de competencia perfecta y cogimos como un ejemplo el plátano. Yo te pregunto a ti, ¿quién va a producir plátano para venderlo barato? Está caro, sí, pero tú tienes que ubicarte en el problema actual. O sea, ¿quién va a producir para perder? Nadie. O sea, a ver, uno aquí que vive en la ciudad se queja mucho, pero cuando tú vas al campo, que tú hablas con los campesinos, con los productores, ahí es que tú te das cuenta la situación que están ellos padeciendo y los altos costos que tienen que asumir para poder mantenerse produciendo. Entonces, es un poquito complejo. Entonces, eso, vuelvo y te digo, tiene un efecto envolvente que obviamente afecta directamente la canasta familiar, sobre todo a las personas de menores ingresos. Bueno, hay algunas políticas también de Estado que también le crean dificultad a los productores, porque en este caso, por ejemplo, recientemente vimos en Constanza cómo los productores prefirieron perder zanahoria y no sé qué otro producto, sí, porque las grandes importaciones que hubo hicieron que el precio se cayera por debajo de los costos de producción. Y ellos prefirieron dejarlo perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que realmente la situación no es solamente tiene que ver con los precios, sino también con algunas políticas del Estado que no estimulan la producción, tanto la agropecuaria como la industrial. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, es que el diseño de políticas orientada, ¿verdad?, al desarrollo y crecimiento del sector agropecuario no es solamente préstamo, porque cuando tú lees los informes, del Banco Central, el informe de la economía, lo que tú ves básicamente es eso, ¿verdad?, de los préstamos del Banco Agrícola, qué sé yo, de construcción de vías, pero te voy a decir algo, es que eso va más allá. Va, por ejemplo, en el sentido de asistencia técnica. Ya son muchas las nuevas tecnologías y formas de producción que hay. Ha avanzado mucho ya el conocimiento. Sin embargo, vemos cómo todavía aquí elementos, por ejemplo, como de cómo mercadear los productos agropecuarios. O sea, yo entiendo que desde el Estado la política deben ir más allá. Es de asistencia, acompañamiento a los productores agropecuarios. Y sobre todo, entender, señores, que no todo el mundo, hay que tener mucho amor al trabajo para trabajar en el campo. Porque mire, le voy a decir algo a ustedes. Nosotros que nos ha tocado trabajar con campesinos en áreas rurales, le podemos decir a ustedes, no es fácil. Entonces, los que estamos aquí en la ciudad, simplemente nos quejamos de los precios, pero no nos ubicamos, no tenemos a veces la empatía. Pero también para entender el problema de la intermediación, de la alta intermediación que entonces nos aumenta los precios. Pero ubiquémonos primero en lo que es producir en el campo y en los costos que tienen que asumir los productores. Y sobre todo, cómo estas crisis, comienzo con los fertilizantes, que te repito, el 50% de ese componente se produce en la zona donde está el conflicto. Entonces, es un poquito más complejo. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque nuestra invitada, además de ser docente universitaria, creo que en la UAS y en otras universidades. Así ¿no? es. Además de eso, ella aspira a dirigir la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un proceso electoral que creo que, ¿cuándo son las elecciones? 17 de junio de este año. Exacto, y que me imagino que está bastante activa en eso. Entonces, uy, claro. A mí me gustaría saber por qué aspira a ello y si tiene un programa específico para dirigir esa facultad. Sí, así es, Carmen. Soy candidata a dirigir el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, una facultad que históricamente ha sido un orgullo para la universidad y para la sociedad, una facultad que siempre se ha mantenido a la vanguardia en los temas nacionales e internacionales, y sobre todo una facultad que ha dado varios rectores, ¿verdad?
y que tenemos realmente una playa de docentes que muchos han descollado en varias áreas importantes de la sociedad dominicana. Aspiramos a dirigir la facultad porque tenemos el convencimiento, primero, Carmen, de que tenemos la mejor propuesta, fundamentada en los cuatro ejes que la sustentan: la docencia, la extensión, la investigación y la gestión. La docencia, donde nos vamos a orientar sobre todo a trabajar, a implementar, a llevar a cabo, ¿verdad?, ya aquellos programas que han sido modificados y trabajar en aquellos que se deben actualizar, porque recordemos que el conocimiento cambia, se actualiza, y la universidad y particularmente la facultad tiene que estar necesariamente a la vanguardia y sobre todo incorporando los cambios que se dan en la sociedad. En ese sentido, pretendemos de alguna forma acercarnos mucho más a través de extensión al empresariado, para escuchar lo que el empresariado y aquellos sectores, tanto el Estado como el sector privado, cuáles son las habilidades, condiciones, cualidades y conocimiento que su expectativa en función del profesional que estamos egresando. Fíjate que la facultad tiene carreras únicas, siempre resaltamos eso porque es importante que este país sepa que allá se dan carreras como únicas en estadística. Solamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de nuestra facultad, le imparte sociología y trabajo social, tres carreras fundamentales. Entonces nosotros pretendemos visibilizar esas carreras, relanzarlas. ¿Para qué? Bueno, no solamente para que crezcan, sino para que la sociedad sepa y conozca que la facultad está a su servicio, que nosotros vamos a llevar a la sociedad a la facultad y la facultad a la sociedad. Pretendemos también relanzar la investigación. Por naturaleza somos investigadoras. De hecho, dirigimos el Instituto de Investigación Socioeconómica de la facultad. Fuimos directora durante 4 años ahí, y te puedo decir que nosotros tenemos muy claro de que la investigación es un eje fundamental de posicionamiento de las universidades. Cuando tú buscas los rankings que se establecen de las universidades internacionales, fíjate que la mayoría no es por la docencia, es por la investigación, por los aportes al conocimiento que hace, ¿verdad? Por la cantidad de doctores y por el aporte. Entonces nosotros pretendemos, en ese sentido, fortalecer la investigación a través de lo que va a ser, primero, investigaciones pertinentes y orientadas a resolver problemas, pero más que nada, investigación interfacultades, porque fíjense una cosa, hay una serie de temas de otras facultades que están vinculados con el tema económico, porque la economía es todo. Entonces nosotros pretendemos que la facultad se abra hacia otras facultades, inclusive investigación también interescuela. Pretendemos también crear un programa orientado a fomentar la investigación en los estudiantes, que el estudiante se le motive y se le incentive para que investigue desde su etapa estudiantil, porque esos son los futuros investigadores. Pero además eso viabiliza y facilita para cuando le toca hacer una tesis, hacer una investigación. Nosotros pretendemos y ya demostramos con hechos que creemos en los jóvenes, que creemos en la juventud, porque cuando dirigimos el instituto pudimos incorporar 3 jóvenes que hoy día son 3 profesionales exitosos. Entonces queremos fortalecer los acuerdos que tiene la facultad con otras instituciones que muchas han dado resultados, pero creemos que puede ser mucho más allá. Y sobre todo, fortalecer las carreras que entendemos que, aunque están funcionando, pueden dar mucho más, como el caso de turismo, en un país donde el 18% de la fuerza laboral lo aporta el turismo, donde se ha convertido, de hecho, el poco crecimiento de 2.1 del año pasado fue básicamente el sector externo, turismo, remesas y zona franca. ¿Y la escuela de turismo está dentro de la facultad? Sí, claro, tenemos la escuela de turismo, entonces pretendemos fortalecerla. Hay una imagen fuera, ¿no?, de que la universidad decayó en la calidad de sus egresados en los últimos años, ¿no? Bueno, en décadas. Eso vino desde la época de las movilizaciones, que la mayoría de las veces tenían una razón de ser bastante válida, ¿no? Pero que crearon cierta imagen fuera, y con la proliferación de universidades privadas. Así es. Que ha habido una percepción dentro del público en general de que la UAS ha bajado la calidad y que a la UAS solo van los que no pueden pagar una privada. A mí me gustaría su visión con respecto a esto
y de qué manera puede la universidad borrar esa percepción y si se realmente ha ido mejorando la calidad del egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira, Carmen, sabes que la UAS, una de las cosas que tiene que mejorar como universidad, y que entiendo que el próximo seguro rector, doctor Jorge Azcana David, está bastante claro, es precisamente en cambiar esa percepción. ¿Pero sabe por qué? Porque de la UAS solamente se redimensiona lo negativo. Sin embargo, eso no es cierto. La calidad docente en la UAS ha mejorado bastante. Y te voy a decir una cosa, tío. Los egresados lo dicen. Los egresados lo dicen. Lo que pasa es que, como tú bien dices, la proliferación de universidades privadas, además de las becas, las facilidades, mucha gente quizás quiere terminar antes, porque también es una universidad pública, señores, es una universidad muy grande. Estamos hablando de la única universidad pública de República Dominicana que tiene presencia de cerca de 30 provincias de aquí del país. Entonces, ¿qué sucede? Está a la vista de todos. Y eso obviamente genera, pues sencillamente que se exponga mucho más. Pero sobre todo, por ejemplo, aquí no se redime, no se vende hacia la sociedad que la UAS es la universidad que más investiga, que en los proyectos de fondos sí, que son programas de financiamiento de investigaciones, ¿quién gana prácticamente el 90% de esos fondos concursables? La UAS. ¿Y no será que hay un problema de comunicación de parte de la UAS Exactamente. hacia el público? Entonces, por Porque, eso por ejemplo, digo, su comisión ambiental suena mucho. Sí, claro, con Cuchito. Carvajal, por cierto. Sí, y hay otras entidades que más o menos suenan. Y incluso la Facultad de Ciencias Económicas suena porque ha tenido unos decanos que han sido bastante activos. Sí, claro. Pero en sentido general no hay esa percepción con relación a que yo no sabía que la UAS tenía ese nivel de investigación. Sí, claro. Inclusive, te puedo decir algo, nosotros hemos logrado patentes y están en camino otras, claro que sí. Y te puedo decir que sí, nosotros allá, sí, claro, de la Facultad de Ciencias. Lo que pasa es que hay un problema quizás de comunicación y de interconexión con la sociedad. Pero yo te puedo decir que en cualquier carrera, y particularmente te voy a hablar de mi facultad, los egresados de la Facultad de Economía, de todas las carreras, tienen un alto porcentaje de empleabilidad y no tienen nada que envidiarle a las universidades privadas. Ahora, también te puedo, como tú bien dices, ¿verdad? Ha sido una facultad que tradicionalmente ha sido dirigida por personas capaces y sobre todo comprometidas, que es lo que nosotros pretendemos mantener. Porque, como tú acabas de decir, ahí tenemos, por ejemplo, al doctor Antonio Siriaco, a quien ha venido varias veces a este programa, que es una persona que mantiene siempre en la palestra la visibilidad de la UAS, que la UAS no puede perder eso. No. ¿Por qué? Porque la UAS está llamada a orientar a la sociedad, no a la sociedad dirigir a la UAS. Porque la academia somos nosotros. Y como academia somos los que tenemos que orientar. Ahorita conversamos tú y yo, antes de comenzar el programa, sobre lo que está pasando, la aprobación, tú mencionabas, del Código Laboral. La UAS debe tener posición sobre todo. Bueno, ¿cuál es la posición de la UAS sobre esa propuesta? Entonces, nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en ese rol orientador, ¿verdad? En ese rol de acompañamiento a la sociedad de la UAS. Y que la facultad, bajo nuestra dirección, lo va a mantener. Lo va a mantener. ¿Por qué? Porque la academia tiene que tomar posiciones. Aquí se está discutiendo lo que va a ser una nueva ley de seguridad social. Bueno, la facultad tiene que tomar una posición sobre esa propuesta y participar. Porque para eso tenemos excelentes profesionales con experiencia, conocimiento y sobre todo comprometidos con esta sociedad. Y básicamente sobre esos dos temas, que usted entiende que la UAS y la facultad deben expresar su opinión, ¿cuál es su posición con relación tanto a la reforma del Código de Trabajo como con la de la Seguridad Social, que es una espina clavada en todos nosotros los dominicanos, sobre todo la de la Seguridad Social? Bueno, yo no soy abogada, soy economista, pero te puedo decir algo. Vi rápidamente así
lo que ha sido la propuesta que se aprobó en primera lectura. Entiendo y felicito y celebro que no se haya tocado la cesantía, porque conocemos cuál era el interés del sector patronal. Entiendo que no ha tocado quizás aspectos nodales, pero por ejemplo, celebro el hecho de que se va a regularizar el teletrabajo, aumento de los días de paternidad a los padres de 2 a 4, un aumento también de días de descanso dependiendo del tiempo de las personas, de 3 a 5 años. Sin embargo, creo que todavía hay aspectos que tienen que profundizarse, que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del tema del género. ¿Por qué? Porque todavía aquí, a pesar de todo el avance que hemos tenido la mujer en la sociedad dominicana, hay una serie de diferencias que se da a la hora de contratación. Y creo que aunque es un tema un poquito más profundo, pero tiene que también tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque todavía en República Dominicana las mujeres somos prácticamente las que estamos ocupando las universidades. 70%, 65% la mayoría de universidades. Y somos las que estamos accediendo a mayores programas de cuarto nivel. Sin embargo, cuando tú vas a la parte laboral, somos las que ganamos menos. Ganamos menos que los hombres. Y tenemos menos posiciones de poder. Menos posiciones de poder, a pesar de todo el avance. ¿Por qué? Porque entonces hay una situación que tiene que ver con el hecho de ser mujer. Por ejemplo, la maternidad. O sea, aquí yo he visto, lo vi recientemente. Y, oye, ¿por qué todos estos cajeros son hombres? Ay, no, es que las mujeres, que entonces que un día amanecieron con la menstruación, que otro día que están preñadas. Que el hijo tiene fiebre. Entonces, ¿cómo te digo? Como que eso fuera, como que si, o sea, quieren utilizar algo positivo de la maternidad, de nuestra naturaleza, en contra nuestra. Pero entonces no te dicen la otra parte, son más responsables, son más capacitadas, son más honestas. Te dicen, no, es que te quitan más tiempo, hay que darle más tiempo, pero no te dicen la otra parte. Las mujeres son más responsables, son más honestas, son más dedicadas. ¿Qué te quiero decir, Carmen? Entonces, no faltan sin causa justificada. Sin causa justificada, se vandalizan menos, son menos propensas a meterse en cualquier tipo de cosa. Entonces, lo que te quiero decir es que son situaciones quizás un poquito más estructurales, pero que entiendo que en un momento también tiene que discutirse. Sí. No obstante a eso, vuelvo y te digo, celebro que se haya aprobado en primera lectura, porque viene mucho tiempo. Con referencia al otro, bueno, ahí yo te podría amanecer hablando. Sí, pero vamos a hacer una pausa, porque además de hablar del problema de la seguridad social, hay un tema, además de la discriminación por sexo, que es el edadismo, ¿no? Que es un problema serio en la sociedad dominicana. Pero vamos a hacer una pausa y tomamos ese tema en el próximo segmento. Eso se ha convertido en un problema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso
Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Seguimos en su espacio Economía al Día. Antes de la pausa hablábamos del problema del edadismo, o se quedó en el aire, ¿no? Sí. El problema del edadismo en el mercado laboral dominicano, ¿no? Y de la seguridad social. A mí me gustaría, antes de entrar al tema de la seguridad social, que es muy amplio, ¿no? A ese punto, porque me hablaba de la discriminación por género, Claro. pero yo pienso que es más grave aquí la discriminación por edad en las empresas dominicanas, ¿no? Sí, sí, realmente esto es terrible, lo que está pasando en República Dominicana, y no solamente aquí en el mundo, pero aquí sobre todo más, donde se entiende que una persona, por tener determinada edad, no tiene la capacidad ya para ejercer una función, o que sencillamente eso lo limita para actualizarse, acceder a nuevas tecnologías. Pero no estamos hablando de viejos, estamos hablando de 35 años. Claro, pero que fíjate una cosa, Carvajal, eso va a tener que cambiar, porque precisamente los cambios que se están dando en el mundo, en términos demográficos, y la mayor esperanza de vida, ¿verdad?, que ya se está logrando. Fíjate que en República Dominicana en estos días salió que hay más de 4.000 personas con 100 años identificadas, ¿verdad? Con más de 100 años, que yo entiendo que son mucho más, y por encima de esa edad. Entonces, fíjate que cada vez más los cambios tecnológicos en la educación y en la medicina sobre todo, ha permitido que la esperanza de vida pues aumente en el mundo, y por tanto aquí. Entonces, eso hace que inclusive ya se habla hasta de la nueva juventud, en el sentido de que ya se ha extendido, por ejemplo, el adolescente de antes, no el adolescente de ahora. Un muchacho de 20 años para uno ahora es un niño. Antes con 20 años tú estabas pensando en casarte. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? Y entiendo que necesariamente eso también va a tener que modificarse. ¿Por qué? Porque imagínate tú, negarle oportunidad a una persona de 40 años que está en la mitad de su vida, eso es una exageración, pero tiene que ver con los prejuicios sociales que en sociedades como esta existen. Y creo que son de los temas que tienen que tratarse, porque hay que concienciar tanto a las empresas, ¿verdad?, como a la ciudadanía en general,
que el tema del edadismo no es más que una forma de prejuicio, muchas veces sin base. Yo tengo 60 años, más de 60 años, no me da vergüenza decirlo. Y lo cierto es que te puedo decir algo. No te voy a decir a ti que estoy como una de 15, pero sí te puedo decir que particularmente mi capacidad de actualización y de estar sobre todo a tono con los temas actuales, a mantener, no creo que... A manejar la inteligencia artificial. Pues imagínense, ese es mi aliado, la inteligencia artificial. Entonces, es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Exacto. Digo, así que yo lo veo. Bueno, nos quedan 4 minutos para abordar el tema de la seguridad social y la necesidad de modificar esa ley. ¿Dónde usted cree que están los puntos más críticos de la ley de seguridad social? Mira, lo más crítico que tiene la ley de seguridad social está con lo que a este país le espera cuando salgan las primeras pensiones, cuando se cumplen los 30 años. Nos referimos ya cuando salgan las primeras pensiones de las personas que entraron con el sistema. ¿A qué me refiero? A que la proyección que hay es que aquí se va a recibir cerca del 22 al 25% de los, del salario de lo que del aporte. Por ejemplo, si tú ganabas 100,000 pesos, 100,000 pesos, la expectativa que tú tienes de tener una pensión posiblemente de 25,000 pesos. Si tienes suerte. Si tienes suerte. Por ejemplo, ¿qué pasó en Chile? Porque el de aquí fue un calco de Chile. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó en Chile? En Chile tuvieron que continuar hasta la AFP, señores. ¿Saben por qué? Porque personas que percibían un ingreso cercano a los 800 o 1,000 dólares, cuando le salían las primeras pensiones a los 30 años, que comenzaban a recibir 320, 275, 410, esa gente ya ustedes saben. Y ni hablemos de lo que pasó en Nicaragua, que en Nicaragua eso fue prácticamente una lucha que desconfiguró totalmente el sistema también. En el caso dominicano hay otro problema. No es solamente las bajas pensiones que se proyectan, es la gran cantidad de personas que no van a recibir ninguna. Porque aquí, recuérdense que la ley está fundamentada en 3 pilares. Entonces, el pilar solidario de las pensiones hacia aquellas personas que no tienen empleo, todavía esa parte no se está todavía. Y el mixto no está funcionando. No está funcionando. Entonces, la verdad es que esto es grave. Y fíjate, siempre hemos dicho que la clase política dominicana tiene muy poco compromiso con este país, que no le ha entrado a ese tema. Y creo además que como República Dominicana un tema tumba a otro y la gente vive el día a día y no estamos muy preocupados a veces por esas cosas. Quizás mucha gente lo ha dejado pasar, pero mire, le voy a decir algo. República Dominicana debería estar en ese tema y la clase política también, día y noche. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del futuro y estamos hablando de lo que va a permitir que la gran mayoría de dominicanos puedan tener por lo menos un ingreso, si no digno, que le permita en la vejez sobrevivir por lo menos. Entonces, un plato de comida en la mesa. Entonces yo creo, Carmen, que eso es un tema de agenda, pero no desde ahora, que no se puede esperar. Ya la ley, ya el sistema cumplió sus 20 años en el 2020, tiene 23 ahora, y no podemos esperar los 30, no podemos esperar los 30. Entonces creo que la clase política en general le ha dado mucho de lado a ese tema, porque por los intereses también que implica, porque sabemos realmente quiénes están involucrados y quiénes son los grandes beneficiados. Entonces, particularmente, esperamos que se ponga atención y sobre todo que en la República Dominicana también las organizaciones de base y la sociedad civil también se pongan en eso. Pero ¿y qué habría que hacer? Entonces, ¿subirle la per cápita a la gente o cómo se podría resolver? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Hasta ahora no se conoce un solo sistema de capitalización individual que haya tenido resultados. No es verdad que tú aportando lo que aquí se aporta, tú vas a tener una pensión digna. Eso no es verdad. Donde ha funcionado, con el nivel de salario que donde ha funcionado en países como Europa es realmente con una combinación de reparto, claro, donde el Estado hace también un aporte. Claro. Es así. O sea, no, porque el problema está en el modelo. En el modelo es que si tú lo analizas, lo que saben un poco de cálculo actuarial, lo saben. A pesar de las tasas de rentabilidad que te pueda garantizar una AFP a ti, no es verdad que aportando lo que se aporta tú vas a tener una pensión digna, no es verdad. Entonces, donde hemos visto resultados más positivos es en países donde hay una combinación de capitalización individual y también de aporte del Estado.
para que el sistema se capitalice y funcione. Y eso que hemos hablado nada más de la parte de las pensiones, pero yo siento, yo no sé si es así, que en el caso de la salud, esta ley ha hecho que mucha gente no pueda acceder a los especialistas, porque te piden un copago que casi nadie lo puede pagar. Bueno, ya eso tiene que ver con la parte de salud. Sí, con la parte de salud. Y te puedes, ese es otro tema también, Sí. ese es otro tema, que como te digo, creo que son los temas de agenda que aquí, que deberían estar sobre la mesa de manera permanente, y sobre todo que las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación y la clase política, señores, la clase política, que debe tener más compromiso con este país. Bueno, ojalá sea así, pero el tiempo se acabó. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Espero que le vaya bien en las elecciones de la universidad y que pueda acceder a la facultad, ¿no? Y sustituir a nuestro amigo Antonio Siriaco, brillante. Sí, así que mientras nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, que estaremos en otro espacio, Economía al Día. Hasta la próxima.